Bien, tenemos las consideraciones. El primer informe es aplicable a docentes y auxiliares de educación, por lo cual deben hacer referencia a las actividades que correspondan de acuerdo al cargo que están ejerciendo. El objetivo de este informe es describir las actividades realizadas durante el mes como sustento que valida la carga laboral asumida. Este informe es utilizado como insumo para el director para llenar los formatos establecidos de los anexos 3 y 4 de la Resolución de Secretaría General 326, los cuales serán remitidos al OGEL dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato. Eso se refiere a lo que es que va a planillas, el informe a planillas. El anexo 3 es de la asistencia y el anexo 4 son de las inasistencias. El reporte tiene prioridad mensual. Se considera primera semana del mes, a la que incluye como mínimo el primer día laborable del mismo. Los auxiliares de educación, en el contexto de la emergencia nacional, reportan acerca de las funciones realizadas en el marco de lo establecido en la Resolución Viceministerial número 052 y el oficio múltiple 027-2020 y las disposiciones que el Minedu emite al respecto. No es obligatorio incluir evidencias para sustentar las actividades descritas. De manera opcional, en caso se contara con evidencias, estas podrán ser anexadas al presente informe. Entonces, estas son las consideraciones. ¿Listo? Continuamos. A ver, lo primero que va a contener son los datos generales. Tenemos el periodo, el mes, el año, la DRE, la UGEL, la institución educativa, nivel, modalidad educativo, nombre, apellido, cargo, área, grado, sección, número de estudiantes en primaria. A ver, por favor, colegas, silencien sus micrófonos. A ver, párate primero. ¿Cuál tu cabeza? Colegas, sus micrófonos. Ven solito, ven. Solo, ven solo. Ven solito, Párate solito. Buenas noches. Es una. Ya, a ver, colegas, continuamos entonces. Después de los datos, ustedes pueden agregar ahí, si tienen 5 secciones, van a poner ahí sección 1, sección 2, sección 3 y las que tengan. En la segunda parte dice datos y acceso de los estudiantes. Para el caso de educación secundaria, hay que presentar la información por grado y sección a cargo. Marca con una X el canal o canales por los cuales accedieron los estudiantes a las experiencias de aprendizaje que Aprendo en Casa durante la semana correspondiente. Acá, en este informe, y esto van a hacerlo todos los meses, tienen que copiar el nombre de sus estudiantes, su nombre y apellido, el número de teléfono del padre o apoderado y con una X el medio de comunicación de acceso a Aprendo en Casa, TV, radio, internet. Otro medio, acá sí tiene que especificar el medio y si es que no tiene atención porque no hay conectividad. A ver, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Están abiertos para que puedan hablar. Sí, dime esto. Todo se marca con X. Todo se marca con X, profesor Angulo, ¿no? Ahí en TV, radio, internet. Otro medio. Envíamelo más. Gracias, no. Claro, en otro medio se especifica y donde dice sin atención también X. Así es. Ok. Angulo, una pregunta. Te escucho, hable un poquito más fuerte.
yo enseño 3/5, ¿puedo utilizar ese formato uno para los 3/5 o tengo que hacer para cada sección? Esa es mi pregunta. Bueno, ahí te dice, te dan las secciones, ¿no? Sección 1, sección 2, sección 3, para que especifiques. Sería cuestión de que ese formato lo dupliques ahí nomás en el mismo informe, o sea, haces uno para el A, otro copias y pegas para el B, copias y pegas para el C. Ya, gracias. Porque al profesor. final es lo mismo, lo vas a hacer hacia abajo, pero si lo diferencias al copiar todo el cuadro, porque a este cuadro tienes que ampliarle filas hacia abajo para todos tus estudiantes. Entonces, es lo mismo que los pongas todos hacia abajo ahí o que armes por sección. Y creo que sería más didáctico que lo tengas por sección, porque al final vas a informar de todos. Ya. ¿Alguna otra pregunta, colegas? No hay preguntas entonces. Hola. Bien. Profesor Angulo, Dígame. disculpe. Profesor Angulo, ahí Te en los escucho. nombres, apellidos de los estudiantes, es de los estudiantes que están netamente matriculados, ¿cierto? Porque hay muchos estudiantes que están trasladados, entonces creo que hasta que no se solucione su documento o también se coloca. Abrígate, por favor. Bueno, le puedes agregar un cuadrito ahí al costado como observación, indicando que está trasladado pero que no aparecen nóminas. O resaltado. Bueno, ya es cuestión de que se pongan de acuerdo. El hecho es que el director pueda entender esa situación, ¿no? Pueda Ok. comprender lo que le estás explicando. Ok, gracias. Antes de que me olvide, es probable que en cualquier momento se termine la videoconferencia porque nos da 40 minutos, vuelven a ingresar nada más, por favor, ¿ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta o podemos continuar? Profe, ¿me escucha? Sí. Dígame. No le escucho claro. ¿Podrías hablar más fuerte? Hola, ¿me escucha? Ahora. Ahora sí, mejor. Sí. Simplemente tienen que estar todos los padres de familia y recuerden, miren, aquí dice el número telefónico y si yo no tuviese contacto con ese padre de familia, No le pones, pues maestro, porque no tienes. O sea, no con todos tenemos el contacto. Pero si se supone que tienes que el estudiante A está usando la TV, ¿cómo sabes si no tiene ningún tipo de contacto? Se supone que aquellos alumnos que tú le vas a poner un medio de comunicación de acceso Aprende en Casa es porque tienes algún tipo de contacto, ya sea con el papá, con la mamá o con él, ¿no? De repente no tienes teléfono, puede tener fijo, no sé, puede tener correo electrónico. Entonces tienen que tener algún tipo de contacto. Aquellos que no están atendidos de repente pueden ser los que no tengas ningún tipo de contacto, entonces no vas a tener el teléfono del padre de familia. gracias. Profesor ¿Alguna otra Angulo. pregunta? Sí. Sí, profesor Angulo, usted manifiesta que dice del padre madre. En muchos casos nos hemos comunicado con el mismo alumno. En secundaria, por lo general, se trabaja con el mismo Lo alumno. colocas ahí, pues, lo colocas ahí. Es entendible que en secundaria creo que los padres no tienen, pero sí los alumnos. Sí, claro, en eso por eso le dio usted mi consulta. Si cada uno se tiene Claro. del padre, se coloca también del alumno. No hay ningún Claro, problema, ¿verdad? colocas el nombre del alumno, así es. Perfecto, profesor. Listo. Bueno, vamos a continuar, Profesor ¿ya? Angulo. Dígame. Profesor Angulo, buenas noches. Buenas Profesor Angulo, noches, dígame. Le voy a poner un ejemplo. Al ser alumno Guillermo Montes, que inicialmente tenía comunicación con un alumno X por televisión. En el transcurso de los días nos quedamos en comunicado y comenzó a utilizarse mensaje de texto. ¿Cómo consolidamos en ese caso? No te entiendo. O sea, Ya, tenía igual, el teléfono a... inicialmente se trabajó con la programación Aprende en Casa por televisión Ya. y todo era en función a eso. A la siguiente semana, por la descarga, o sea, ya no tuvieron carga en la televisión y pues, se perdió esa comunicación. ¿Cómo reportamos en ese caso? O
O sea, primero sí estaba, ya no tiene recarga su celular. Exacto, no tiene su recarga o la televisión ya. Ya no tienes forma de saber si sigue participando o no, pues. ¿Qué control hace? ¿Qué retroalimentación hace el maestro? Entonces, para ti sería sin atención, porque no lo estás atendiendo. Pero, profesor, usted sabe que, por ejemplo, en el nivel de primaria, las clases son diarios. Por lo tanto, el seguimiento es diario. Supongamos que durante un mes el docente o la docente utilizó tan solo audio. ¿Dónde va eso? Ahí dice otro medio, especifique. Ya, profesor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Angulo, una consulta más, disculpe, pero es durante el mes. Vamos a suponer que ella ha tenido un solo contacto de las 4 semanas, que haya tenido dos. Hola. ¿Se considera? ¿Profesor Angulo, me escucha? No se escucha. ¿Me escucha, profesor Angulo? No mucho. ¿Me escucha? Ya ahí sí. Profesor, disculpe, vamos a suponer que el alumno solamente ha tenido un solo contacto. ¿Igual se considera durante la semana, durante el mes? A ver, dame un segundo. Acá es el acceso que tiene tu estudiante, y este es un informe mensual. Se supone que el alumno tiene que estar continuamente participando, ¿no? Tiene que haber una participación continua de tu estudiante. Ahora, acá lo puedes considerar, pero ya más abajo, en el siguiente que vamos a ver, te habla semana por semana. Pueden considerarlo acá al estudiante, porque acá tienen que ir todos sus estudiantes, ojo. Y ahí tienen que especificar por qué medio se comunica, por qué medio tiene atención o sin atención. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Ya, vamos a continuar. Voy a poner en silencio a todos. Continuamos. En la parte 3 viene la descripción de las actividades realizadas. Dando los medios de comunicación marcados en la sección 2, detallar la cantidad de alumnos por cada caso y describir los principales logros y dificultades identificados durante el mes. Asimismo, de ser pertinente, incluir sugerencias de mejora. La actividad 1 habla sobre acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por web, televisión y o radio. Indicar el total de estudiantes a su cargo, el número de estudiantes a quienes has podido acompañar en su aprendizaje y nombrarlos nombrar los medios a través del cual acceden a la estrategia Aprendo en Casa. En caso de tener a cargo más de un grado o sección, agregar las filas que sean necesarios en cada semana. Ahí, como pueden ver, hay 5 semanas. Está el grado, la sección, el número de estudiantes que ven TV, por radio, por internet, por otro medio y sin atención. Acá, por ejemplo, si en la 4ª semana me comunico con un estudiante y no he podido comunicarme en la 3ª, en la 2ª y en la 1ª, aprovecharé para indagar acerca de su participación en las semanas anteriores. Pero si no tengo información, yo no puedo garantizar que ese estudiante ha sido atendido. Entonces acá encajaría la pregunta del director, del profesor Montes y del otro maestro que me hizo la pregunta hace un momento, ¿no? Creo que Avan. Entonces, acá vas a detallar la cantidad de estudiantes por semana, los logros del docente en esta actividad, las dificultades del docente y las sugerencias para mejorar su trabajo en esta actividad. Eso es referente a la actividad 1. La actividad 2 trata sobre la adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios.
nombrar las actividades que hayas adaptado y, de ser el caso, los materiales complementarios que hayas generado o las páginas en los cuadernos de trabajo. Ustedes tienen la programación semanal y muchos adaptan esas actividades que se da en la televisión, es decir, de repente no están hechas para la realidad de sus instituciones y hacen adaptaciones, generan materiales y hasta trabajan con los cuadernos de trabajo. Acá también en este informe van a mencionar esas actividades que han podido adaptar, los materiales que han generado, si es que lo tuviesen, y las páginas de los cuadernos de trabajo que han utilizado. Eso está por semanas también, y al final, en todas las actividades viene acompañado el logro del docente, las dificultades del docente y las sugerencias para mejorar su trabajo. Ahora pasamos a la actividad 3, recojo de evidencias y retroalimentación a estudiantes. Indicar las principales evidencias que has recibido de tus estudiantes y los aspectos más comunes en que has brindado retroalimentación. También tenemos qué evidencias están enviando tus estudiantes, ¿no? Y qué aspectos han sido retroalimentados por tu persona. Ambos tienen logros, dificultades igual, y sugerencias para poder trabajar. Bien. Pasamos a la actividad número 4, trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Nombrar las acciones de coordinación y los temas en torno a los cuales giró el trabajo colegiado semana por semana. Acciones de coordinación con el director o equipo directivo y temas del trabajo colegiado. Sus logros, dificultades y sugerencias. En la actividad número 5, comunicación con las familias, indicar el número de familias con el que pudo comunicarse y nombrar los temas recurrentes en torno a los cuales giró la comunicación. Semana 1, ¿cuántas familias? ¿Cuál fue el tema de comunicación? Semana 2, igual, hasta la semana 5. Los logros del docente en esta actividad, las dificultades y las sugerencias para mejorar su trabajo. Y por último, la actividad 6, otras actividades realizadas. Nombrar otras actividades que considera importante relevar. Hay docentes que han mandado fotocopias, que han hecho otras actividades diferentes a las planificadas en Aprendo en Casa. Tienen que poner también sus logros, sus dificultades y sus sugerencias. Listo, colegas, hasta acá hemos terminado un informe. El informe número 1, que es el informe mensual. Están abiertas las preguntas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Buenas noches, regalo profesor Buenas Alcides. noches. Es un formato que usted está presentando, ¿usted lo está sugiriendo o uno puede presentarlo de otra manera? No, este formato viene del Ministerio de Educación mediante un oficio. En unos instantes se lo voy a compartir al WhatsApp de de matemática. O sea, hay que adecuarse a ese formato, o se puede modificar. Ese es el formato que está pidiendo, sí, así es. Entonces sería recomendable que nos envíe eso para poder guiarnos. En unos instantes termino la videoconferencia y se los remito inmediatamente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Están habilitados los micrófonos, pueden activarlos. A ver, silenciar a todos.
Un ratito. Ahora sí. Profesor Angulo, una pregunta. Profesor Angulo, una pregunta. Una pregunta sobre la parte del formato, la parte que dice la actividad número 2, debajo de las semanas que se especifica, logros del docente en esta actividad, o sea, aquí vamos a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que hemos logrado, cuáles fueron nuestras dificultades, nada más, ¿no? Como una apreciación, ¿no? Angulo, ¿me escucha? Angulo, ¿me escucha? ¿Qué pasó? Profesor Angulo, voy a tomar agua. El baño. ¿Me escuchan? Sí. Sí, digan. Acá estoy. ¿Qué pasó? Escucho sus preguntas. Maestra, termine. Termine, maestra. Profesora, una pregunta, ya que todavía la maestra no la termina. Aquí tengo una Dígame. duda en el punto 3 que dice descripción de las actividades, la actividad 1, por favor, si podría ubicar ahí la pantalla para poder explicarle. Ahí está el 3. Recojo de evidencias. No, el anterior, acompañar a los estudiantes en sus experiencias. El 1. Ya. El 1. Sí, por favor. Bien, en Ya. esta parte, como usted dice, aquí se detalla semana por semana. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la semana 1, por ejemplo? En la semana 1, en primaria, por ejemplo, quinto y sexto tienen programados los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Aquí se considera un solo día porque ellos tienen los 5 días de la semana y la semana 1, ¿cuál vamos a considerar? La asistencia de uno solo de los días de la semana. Porque aquí solamente hay 2 días. ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Pues a lo mejor puede ser pues el día que ha tenido mayor asistencia, ¿no? Ah, ya, entonces un solo día. Yo tenía la idea de que iban se podía agregar más filas, pero no es así entonces. Ahí también dice que puedes agregar filas, dice, ¿no? Pero es semana 1. Pero acá, disculpe, abajo del número 1 dice, en caso de tener a cargo más de un grado sección, pero en primaria es un solo grado. Por eso es mi duda. Claro, por eso le digo, acá no te habla de días, sino de semana. Puedes sacar, tienes opciones, pones el mayor día, escoges un día, o promedias también. Ya, entonces de uno de los días de la semana, ya entendí. Eso nomás quería que me aclare. Y en el de secundaria también igual, entonces, mismo criterio. Así es. Profesor Angulo, lo que yo les quería preguntar era que debajo de esto dice logro del docente en esta actividad. Y fue un cuadrito. Ahí se va a explicar una apreciación de lo que ha pasado durante esta semana, ¿no? ¿En qué número? En la 1. Ahí abajito mismo, dice logro del docente en esta actividad. Ah, sí, ahí es un cuadro. ¿Qué logros has tenido referente a lo que menciona ahí? Más al costado, qué dificultades y qué sugerencias para mejorar ese trabajo. Allá. Con respecto al mes, ¿cierto? Así es. De todo el mes es eso. Profesor Angulo, ¿se puede ubicar en la última, por favor? En la 5, en la 6. Sí, ahí usted manifiesta que es sobre qué otras actividades hemos hecho con respecto a nosotros, ¿no? Así es. Ya, por ejemplo, mis chicos llevan plataforma Aprende en Casa, que es el cuaderno de trabajo, ¿no? Ya. Ya, y supongamos que ahí le mencionan las páginas que los chicos van a resolver, pero yo muy aparte le hago una ficha teórica con algunos ejemplos para que ellos se puedan retroalimentar un poquito. ¿Eso iría ahí? Claro, ahí dice qué actividades, pues. Ya, pero también hay otra ficha donde usted mencionó, donde dice qué otras actividades han hecho ustedes para, no me acuerdo si es la ficha 4, creo,
También usted mencionó donde dice qué otras actividades han hecho ustedes con respecto al trabajo. Y coincide, creo yo lo he entendido así, no sé, una de las fichas. A ver, tienes que... Dice, acá, recojo de aspectos evidencia. retroalimentados. Ajá. Pero es una cosa es retroalimentación, ya que es muy distinto a actividades que has hecho. Retroalimentación es una cosa, eso también no sé si sus directores han trabajado con ustedes. ¿Me puede dar un ejemplo, por favor? ¿Qué es un aspecto retroalimentación? A ver, dígame un tema que han trabajado ahora o ayer, no sé. Razones trigonométricas. Ya, razones trigonométricas. ¿Han trabajado problemas, ejercicio en la televisión que...? Bueno, plataforma, problemas. Ya vamos a suponer hay un problema para hallar ¿Ya? ¿Me escucha? Entonces, ¿perdón? Puede ser la altura de un cerro. O de un Ya, cerro, para hallar la altura. A ver, agrupas a tus estudiantes en pequeños grupos de 3, de 4, de 5, no sé, y haces una videoconferencia con ellos, una videollamada. Pregunta, a ver, ¿de qué manera resolvieron el problema? ¿Qué datos fueron necesarios utilizar? Ellos te van a decir. Entonces, si tú ves que en esas respuestas están cometiendo errores, no están acertando, tú sigues haciendo la retroalimentación para que se den cuenta de esa dificultad presentada, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dan un dato erróneo, ¿por qué has utilizado este dato, no? ¿Y qué hubiese pasado si tú utilizaras estos datos de esta manera? Entonces, ese es el ejemplo de retroalimentación que tú das al estudiante a través de preguntas. Por eso pregunto, ¿no han trabajado con sus directores nada sobre retroalimentación? ¿Todavía no trabajan? Pues, señor Angulo, disculpe, pero... Díganme. Les escucho, díganme. A ver, ¿puedo participar? Sí. Profesor Angulo, buenas noches. Buenas noches, Acabo de ingresar a la reunión, estábamos en la reunión con nuestro director, yo soy del colegio 2986 San Martín de Porras. Yo quisiera que usted se ubica en la actividad número 2. La 2, ya, un segundo. Sí, por favor. Ya. Y ha sido el punto de debate del tiempo que nos ha llevado esta reunión con el director. En la número 1 está clarísima donde se agrega, donde tenemos que agregar incluso por grados y sección. Pero en la actividad 2 dice bien claro, adecuación o adaptación de actividades y generación de materiales complementarios. Semana 1. Entonces ahí vemos que el formato dice en forma general, ¿verdad? La semana 1, qué actividades adaptaste, materiales, páginas de cuaderno de trabajo, etcétera. Pero lo que nuestro director acaba de decirnos y ha hecho hincapié y así ha quedado, de que nosotros esta parte en el informe tenemos que agregarle grado y sección, por grado y sección. O sea, la semana 1, por ejemplo, yo tengo primero A. ¿Qué actividades hice en el primero A? Lo mismo que los materiales y las páginas de trabajo. Para el primero B, lo mismo. Y seguimos, o sea que en la semana 1, si yo tengo 4 secciones, para la semana 1 yo tengo que hacer 4 cuadros. Lo mismo será para la semana 2. Entonces, durante el mes, en esta actividad número 2, yo voy a presentar 20 cuadritos. Es así porque aquí no vemos que en el formato esté grado y sección. Solamente vemos en la actividad número 1. Y eso es lo que no hemos quedado conforme, pero mi director ha hecho hincapié de que tenemos que hacerlo por grado y sección, tal cual parecido a la actividad número 1. ¿Es correcto eso, profesor Angulo? A ver, maestra, en la actividad 1 te da las generalidades. Dice, en caso de tener a cargo más de un grado o sección, agregar las filas que sean necesarias en cada semana. Mira, ahora pasamos a la 2. Un ratito, por eso, permítame, maestra, ya la escuché y agradecería que me permita. Vamos a suponer
que usted tiene 3 grados acá. Si tuviera 3 secciones del mismo grado no habría problema, pero si tiene 3 grados, ¿usted cree que la misma página del cuaderno de trabajo de primero va a ser para segundo y para tercero? Entonces está sobreentendido que al pedirte ese dato tienes que darlo por grados. O sea, no vas a escoger un grado del que trabajas para hacer un informe. Si no necesitas, si trabajo 5 grados, tengo que trabajar de los 5 grados. Y ahí nada más puede ser actividades adaptadas para primero, más abajito para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto. Con materiales generados, si es lo mismo para todos o has variado, igual especificas. Y en las páginas del cuaderno de trabajo también por grado, porque no es la misma página para todos los grados. Claro, exacto. Yo coincido con usted y eso es lo que le hemos dicho, pero el director dice que no, que tenemos que presentarlo para primero A, para primero B, para primero C. Ese ha sido el dilema en esta reunión. Por eso yo me he quedado insatisfecha. Eso es cuestión de su director. Él verá qué es lo que le solicita, pero yo sí le puedo decir que las páginas del cuaderno de trabajo, claro, los materiales y las actividades que hagas para primero A, no creo que sean diferentes para primero B y para primero C. Es cuestión de criterio, pero si su director tiene a bien hacer eso, él debe saber cuáles son las razones para solicitar eso, ¿no? Yo estoy dando generalidades, yo no voy a pasar por encima de la autoridad del director, simplemente como son de mi área, estoy tratando de brindarles la información para que puedan trabajar, pero ya los acuerdos que ustedes tengan que tomar es con sus directores. ¿Alguna otra pregunta? Bien, colegas, entonces como ya no hay más preguntas, voy a pasar al siguiente informe. Este informe es para aquellos docentes que no han presentado ningún tipo de informe. Ya es informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril del 2020. Las consideraciones. Este informe es aplicable a docentes y auxiliares de educación, por lo cual debe hacer referencia a las actividades que correspondan, de acuerdo al cargo que están ejerciendo. El objetivo de este informe es realizar un balance del periodo de trabajo efectuado, que contenga una evaluación de las actividades que representaron dificultades y o logros durante el periodo marzo-abril 2020. Este informe es utilizado como insumo por el director para llenar los formatos establecidos de los anexos 3 y 4 de la Resolución de Secretaría General 326-2017 Minedu y serán remitidos al UGEL dentro de los 3 primeros días hábiles del mes de junio del 2020. Con respecto a la sección 2, no es necesario marcar todas las actividades para que los días de este periodo se consideren como laborados. Tengan en cuenta eso, no necesariamente tienen que marcar todas las actividades para que se consideren como laborados. Los auxiliares de educación deben trabajar en base a la resolución ministerial 052-2016 y oficio múltiplo 027-2020. El presente informe, esto es importante, presten atención, resulta aplicable en caso los profesores y auxiliares no hayan presentado ningún informe en los meses de marzo y abril del 2020. No dice otra cosa, sino ningún informe. Es decir, si ustedes han presentado informes, ya no necesitan hacerlo. Pero se han presentado evidencias, han presentado fotos, videos, eso no tiene nada que ver. Habla específicamente de informes, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los datos que tienen que considerar para este informe. Es igual que el anterior, los mismos datos. Y pasamos a la parte número 2. Resumen de acciones realizadas durante los meses de marzo y abril. Marcar con una X aquellas acciones realizadas.
Primero, en cuanto a la planificación y gestión de las condiciones para la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. 1. Participación en los cursos virtuales dirigidos a docentes. Si han participado, lo marcan. De repente se han inscrito, pero ha estado saturada la red, no han podido ingresar, o no se han ingresado, no tienen por qué marcar. 2. Acceso a información y orientaciones sobre la estrategia Aprendo en Casa. Yo les he compartido por este medio de WhatsApp y muchos de sus colegas también, entonces tienen por qué marcar. Identificación de medios de comunicación remota con los estudiantes y sus familias y de acceso a la estrategia Aprendo en Casa, web, televisión o radio. También lo han hecho. Adecuación de las actividades para estudiantes con necesidades especiales, educativas especiales. Se ha dado un trabajo a los directores y suponemos que también lo han hecho a ustedes. De no ser el caso, voy a ver la manera de hacer un trabajo con ustedes en el transcurso de los siguientes días. Difusión de la programación y horarios de Aprendo en Casa según los medios de comunicación. Me imagino que también lo han hecho. Sensibilización a las familias sobre la importancia y la necesidad de la educación a distancia en este contexto de la emergencia sanitaria. Ahora, en cuanto a la implementación de la estrategia Aprendo en Casa, acompañamiento a la participación de los estudiantes en Aprendo en Casa, recojo y o generación de evidencias, el portafolio del estudiante, retroalimentación a estudiantes y cuidado del estado emocional y la convivencia escolar en la comunidad educativa. También se ha hecho un trabajo con directores sobre esto, sobre lo que es el cuidado del estado emocional, y debe haberse hecho un, con ustedes ellos, ¿no? Debió reproducirlo con ustedes esas conferencias que se les ha dado. Trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Coordinación con el equipo directivo o director, creo que sí lo tienen. Participación en las reuniones de reflexión o trabajo colegiado para fortalecer el rol de los docentes y la mejora del diseño de actividades complementarias y retroalimentación, o para analizar la propuesta pedagógica de Aprendo en Casa. Elaboración de documentos, reportes para la gestión de la IE. Desarrollo de acciones de innovación o buenas prácticas de educación a distancia. Otros, describir estas otras actividades en la sección 3 si es que representan logros o dificultades. 3. Datos y comunicación con los estudiantes y las familias o apoderados. Marcar con una X también los medios, va el apellido y nombre de los estudiantes, de los padres, madres de familia o apoderado, el parentesco, el número de teléfono, igual que en la anterior, marcar con una X, y el que están en TV, en radio, en internet, o si no tienen acceso a ningún medio. En cambio, si es por otro medio, tienen que especificar. Luego, debajo de eso, viene un análisis cualitativo. Los medios que han sido más efectivos para establecer la comunicación con las familias y el acceso de los estudiantes a la estrategia Aprendo en Casa. No sé si es el mensaje de texto, la llamada telefónica, el WhatsApp, videollamadas, eso tienen que especificar ustedes. ¿Qué dificultades han tenido para la comunicación con las familias y el acceso de los estudiantes a los medios de la estrategia Aprendo en Casa? Y aprendizajes obtenidos sobre la comunicación a distancia y la efectividad de los medios de la estrategia Aprendo en Casa para establecer vínculos pedagógicos con los estudiantes. Luego, en la parte 4, tenemos sobre la planificación y actualización de instrumentos de gestión. El periodo es del 2 de marzo al 3 de abril. ¿Qué actividades han realizado? Tienen que describir las actividades realizadas asociadas a la planificación y actualización de instrumentos de gestión. Y las observaciones. Yo he trabajado con los directores vía WhatsApp todo lo que tiene que ver con el proyecto educativo institucional. Se supone que ellos han tenido que trabajar también con ustedes. 5. Sobre el acompañamiento al proceso de aprendizaje de tus estudiantes. Ahí tienes la semana 1, número de estudiantes, el número en televisión, el porcentaje en radio y el porcentaje en internet por otro medio, y estudiantes que no participan. Semana por semana hasta el 30 de abril. En el análisis cualitativo te debe explicar de qué manera has utilizado los recursos de la plataforma Aprendo en Casa,
o las transmisiones de sesiones por TV o radio, las principales estrategias o proyectos que has implementado con tus estudiantes. También debes mencionar tus apreciaciones a las evidencias compartidas por tus estudiantes y los principales aspectos en los que han tenido que brindar retroalimentación. Aprendizajes o lecciones aprendidas de los recursos, estrategias o proyectos que has utilizado con tus estudiantes. Por último viene el balance general de las dificultades y logros. Considerando las actividades que se marcaron con una X en la sección 2, describir aquellas que representaron principales logros y dificultades durante el periodo de marzo y abril del 2020. Logros y lecciones aprendidas, dificultades y cómo se viene afrontando y oportunidades de mejora. Esto ya no les compete a ustedes, este es el informe de asistencia que va a llenar el director con sus informes, los que van a planilla, por lo tanto no es para revisarlo con ustedes. Y esos son los dos informes que tienen que presentar. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Profesor Angulo, buenas noches. Soy la profesora Marina García del Melchor Aponte. En la segunda parte que ha mencionado, usted nos ha dicho que la número 1 prácticamente no nos corresponde porque todas las semanas estamos enviando los informes a los coordinadores, ¿correcto? Pero a partir de la 2 en adelante, eso sí debemos de llenar. El informe 1, el que vimos hace rato, eso es lo que tienen que hacer mes a mes hasta que termine esta situación. Ya, perfecto. El informe 2 de marzo y abril, eso siempre y cuando hayan presentado informes en los meses de marzo y abril del 2020. Perfecto. Si ustedes han presentado sus informes, ya no tienen por qué presentar. Pero si no han hecho informes en marzo y abril, ahí sí. Ya. Me refiero porque ahí menciona acerca de las capacitaciones, esas cosas. O sea, si por ejemplo yo he brindado mis informes semanales y en este otro formato que está en la segunda parte, ¿lo debo de llenar, la 3, la 4, o todo ese documento a partir de la 1 ya no me corresponde llenar? Bueno, maestra, a ver, te voy a decir qué haría yo, ¿de acuerdo? Primero, si usted ha mandado sus informes del mes de marzo y abril, ya no tiene que llenar este formato 2, solo el 1 del mes de mayo y en adelante. Ahora, si usted no ha llenado ningún informe, tiene que llenar el 1 y el 2. El 1 para mayo y el 2 de marzo y abril. Yo, siendo profesor que estuviera en aula, por cualquier cuestión siempre es bueno prever. Yo, si he presentado informes semanales y tengo ahí mis insumos, yo sí llenaría este informe 2 y se lo remitiría al director para evitarme cualquier cosa que pueda venir más adelante y puedo demostrar que he cumplido. Personalmente yo sí llenaría los 2 informes, a pesar de que en semanas anteriores haya enviado ya mis informes, pero eso es cuestión personal. Si ustedes ya han cumplido, no tienen por qué hacerlo. Gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta cuándo se presentarían estas fichas de trabajo? 31 de este mes, maestra, hasta el 31. Ok, gracias. Y es que el director tiene plazo a presentar hasta el 3 de junio a la UGEL. Por eso es que es necesario que lo presenten hasta el 31. ¿De quién es? ¿Otra pregunta? Disculpe, una pregunta sobre los formatos. ¿Esos formatos se encuentran con un anexo de una resolución? A ver, en la resolución, en la resolución viceministerial, te dice que los informes serán detallados en un oficio. O sea, la resolución viceministerial, si me permites en un momento, te voy a indicar ahorita, dame un segundo.
ver. ¿Dónde está? A ver, este oficio, el director que hace de un minuto para poder leerles el. Aquí está, ¿ya? Pueden ver el numeral 557, a ver un ratito que aparezca en pantalla, ahí está. En la parte final, acá, dice, después de 2020, el informe a presentar se elaborará de acuerdo a las orientaciones que para tal efecto emita el Minedu a través de un oficio múltiple. Y ese oficio es el que estamos viendo acá, el oficio múltiple 040-2020, Minedu, Viceministerio de Gestión Pedagógica, Dirección General de Educación y la DITEN, del 25 de mayo del 2020. Yo se los voy a remitir en estos momentos, terminando la videoconferencia, el oficio y los anexos, esos dos informes, en Word, para que lo puedan trabajar. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta entonces? Buenas noches. Le habla el profesor José Aníbal Espaldín del Colegio San Martín. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Acabo de ingresar y solamente quisiera, no sé si me parece, si es que ya lo tocaron, respecto a los cuadros del informe, en el formato 1, en la parte 3, donde dice de la descripción de las actividades realizadas. Hablan sobre, dice, acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje por la web de televisión. Sí. Habla de semanas, semana 1 del al. Dígame, en ese aspecto, en ese recuadro, en el primer recuadro debemos hacer mención a todos los grados y secciones que vamos a enseñar, ¿de acuerdo? Así es. Ya. Respecto a la siguiente página donde está la actividad 2, donde dice la adecuación o adaptación de actividades o generación de materiales complementarios. Así es. En este recuadro, maestro, ¿cuál es el criterio que se va a tomar o cómo deberíamos hacer el informe? Porque nosotros hemos tenido también reunión en el Colegio San Martín. Sí, me indicó una maestra, ya, te explico. Acá, si tenemos en cuenta las opciones que te da en las semanas, dice actividades adaptadas, materiales generados y página de los cuadernos de trabajo. Si yo tengo 5 grados de primero a quinto, las páginas de los cuadernos de trabajo no va a ser la misma para los 5 grados, entonces tengo que explicar actividades adaptadas para primero, para segundo, para tercero, para cuarto y para quinto, materiales generados para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y página de cuaderno de trabajo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero si yo tengo primer año A, B, C y D, las actividades que yo pueda adaptar van a ser iguales porque es para primer año. Los materiales que yo genere voy a usar los mismos con mis estudiantes y las páginas del cuaderno de trabajo son las mismas para primer grado. Entonces, observando porque no hay una especificación y mirando lo que hay que llenar, personalmente, salvo mejor parecer de ustedes como directivos, acá consideraría que los profesores me reporten por grado, no por sección. Ya, maestro. Muchísimas gracias. En cambio, en la actividad 1, ahí sí, pues ahí que habla de grados y secciones es necesario.
Pero acá las páginas del cuaderno de trabajo que usas en primero A va a ser lo mismo que usas en primero B y en primero C. Entonces sería ilógico que se trabaje por secciones. Sí, por grados lo considero, porque son diferentes los cuadernos de trabajo y las páginas a utilizar. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Profesor Angulo. Maestro, dígame. Profesor Angulo, en el caso de la institución educativa de 2 de mayo, en los 15 días de marzo, prácticamente hemos tenido las dificultades de comunicación. En ese caso, ¿cómo hacemos la información en los formatos? No te escucho bien, ¿serías tan amable de repetir? Ya, profesora. Es en el caso del mes de marzo. Ya. Porque comenzó la cuarentena el 16, la semana que quedaron. Ahí la institución educativa tuvo problemas de comunicación. Prácticamente esta semana casi no hemos ejecutado nuestro trabajo. ¿Qué haríamos en el informe? Reportas que no tenías conectividad. Ya. Muchísimas gracias, profesor. Muy agradecido. De nada, maestro. El tema sea retroalimentación, porque eso de verdad que a veces queda un poco de dudas de lo que realmente es nuestra labor en ese tema. Ya, no hay ningún problema. Entonces, yo lo voy a planificar eso, ¿les parece? De repente mañana, pasado, si no, el sábado, de repente, no sé, voy a ver qué día tengo un poco libre la agenda, porque también estoy cabezón con el trabajo remoto. Acá se trabaja más que cuando uno asiste, y ustedes lo sabrán mejor que nadie. El trabajo es fuerte por este medio remoto. Ok, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Ya, Gracias, buenas noches. profe, Buenas gracias, noches. profe. Gracias, buenas noches. Cualquier consulta me lo pueden hacer Gracias. por el WhatsApp, o si no, me pueden llamar. Si no les contestaron, me mandan un mensaje, porque a veces estoy ocupado pues en algunas videoconferencias que tengo que tener con mi red y con la UGEL, con la DREL, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, gracias, buenas noches. Que tengan buen día entonces.